Muy buenas noches, amigos de Estoy Aprendiendo. De verdad, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a ver una clase bastante interesante que a mí me gusta muchísimo y bueno, espero que sea de provecho para este curso de patología que estamos desarrollando. Recuerden que este es un curso certificable. El objetivo es que al final podamos presentar un examen y con base a los resultados de ese examen podamos certificarnos. Y yo sé que muchas personas se van a certificar, que vamos a estar pues ahí muy atentos y sobre todo vamos a ir desarrollando y repasando esos conceptos tan interesantes que es la patología general. Entonces, muchísimas gracias. Eh, Hoy vamos a ver lesión medular. Y pues este tema, y cuando digo lesión medular, estoy hablando de esas afecciones neurológicas y motoras que experimenta una persona cuando tiene o sufre algún tipo de alteración en la estructura de la médula espinal. Vamos a mirar y vamos a hacer énfasis hoy en trauma raquimedular, que lastimosamente vamos a tener la posibilidad de manejar muchos pacientes con lesión medular. Yo he manejado muchísimos pacientes con lesión medular y digo que lastimosamente porque es una de las patologías que a mi parecer son de las que más generan alteraciones y unos cambios sustanciales, sobre todo porque en muchas ocasiones los cambios son completamente rápidos, súbitos, agudos, y eso hace que la vida de un ser humano cambie radicalmente de un momento a otro debido a diferentes tipos de posibilidades que se puedan desarrollar un trauma raquiomedular por una herida por arma de fuego, por un trauma, por un accidente de tránsito. Todo eso son eventos que cambian la vida radicalmente y eso hace que la persona que era independiente en la vida diaria, pues ya tenga marcadas dificultades para poder, pues, desarrollar sus actividades. El papel de nosotros, los terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales, rehabilitadores, es muy importante porque va a ayudar que estas personas puedan volver a hacer lo que hacían antes o que puedan volver a participar en lo mejor posible según las limitaciones con que hayan quedado. Entonces, bueno, esta clase se vuelve muy interesante desde esa perspectiva. Lo primero es hacer una definición de lo que es el trauma raquiomedular. Hay muchos autores, pero lo que nos están enmarcando cuando hablamos de lesión medular es que aunque haya una, aunque haya una alteración del componente osteomuscular, no significa que haya una alteración a nivel de la médula espinal. Cuando hablamos de la médula espinal, estamos hablando de ese contenido neurológico, de todo el contenido que tenemos dentro de nuestro cráneo, el cual se desplaza, podemos decir, o se comunica a través de la médula espinal para poder llevar información sensitiva a las extremidades. Eso es lo que llamamos entonces ese puente de comunicación que llamamos columna vertebral y al final esa información sensitiva, ¿sí? Y motora la vamos a llamar médula espinal. Lastimosamente todavía no se han encontrado las estrategias para poder solucionar una lesión en esa médula espinal. Cuando la médula espinal se rompe, esa ruptura de esas fibras dificultan la comunicación sensitiva y motora. Por lo tanto, el paciente queda sin función sensitiva y motora. A nivel general crea unas limitaciones funcionales bastante altas, bastante a veces limitantes en sus actividades de la vida diaria. Cuando nosotros hablamos de un trauma raquimedular, estamos hablando de una serie también de alteraciones del contexto en la parte emocional, en la parte económica. Las alteraciones sociales son bastante fuertes y lógicamente de todo un proceso fisiopatológico. Hoy vamos a hacer un énfasis en la parte del proceso de la fisiopatología. Pero es tener en cuenta que cuando nosotros estemos atendiendo un paciente con lesión medular, es un paciente que se está enfrentando en muchos casos a un proceso nuevo. Depende del tiempo que haya pasado, pero es un tiempo o es un proceso en donde hubo un cambio y lo más probable una pérdida.
y esa pérdida en muchas ocasiones es difícil de manejar. La parte económica también la reconocemos, es una de las patologías también que crea unas limitaciones a nivel de la expectativa laboral de muchos de los trabajadores. Muchos lesionados medulares son jóvenes y la mayoría de las estadísticas nos dicen que los pacientes con trauma medular se establecen en parámetros de ciclo vital entre jóvenes, ¿sí? Y adultos jóvenes. Eso significa que son trabajadores, ¿sí? Personas que interactuaban y que estaban generando una serie de disposiciones económicas que tal vez ya no van a estar. A nivel social también hay una serie de alteraciones y quiero descartar la parte de la participación social y también de la interacción con el otro, a nivel familiar, a nivel de la establecer relación sexual, ¿sí? Que lleva a unas limitaciones en ese funcionamiento y también entonces en la interacción como tal. Y pues dentro de la fisiopatología vamos a reconocer los elementos y vamos a hacer énfasis en la escala de Alberta. Hoy vamos a revisar, perdón, la escala de Asia y vamos entonces a revisar puntualmente cómo podemos a través de Asia poder reconocer las limitaciones y la clasificación que puede tener un paciente con lesión medular. Bien, algo muy interesante es que las lesiones medulares se pueden dar pues en diferentes niveles, según las raíces nerviosas, según el nivel también de toda esa médula espinal. Entonces, a nivel de la médula espinal, donde salen las raíces nerviosas, podemos encontrar las raíces cervicales, las raíces torácicas, las lumbares y las sacras. Entonces, encontramos una serie de niveles. Por ejemplo, encontramos desde C1 a C8. Recuerden que tenemos 7 vértebras cervicales, pero tenemos 8 raíces, ¿sí? Cervicales, de C1 a C8. Tenemos entonces las raíces torácicas, que son 12, las lumbares y las sacras, 5 cada una. Eso nos está diciendo entonces que esas raíces, cada raíz está dando información o activando a nivel de sensitivo y motor, pues, y dando la función a nivel, pues, de muscular o sensitivo. Reconocer entonces que cuando las lesiones son cervicales, son las lesiones más complejas. Son las lesiones entonces en donde el paciente tiene mayor limitación funcional. Una lesión cervical nos va a limitar el funcionamiento de las extremidades superiores e inferiores. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente va a quedar con una limitación funcional muy alta. Eso es supremamente complejo, porque cuando estamos hablando de un paciente con lesión medular alta, estamos hablando de un paciente con tetraplegia. Es un paciente que no va a poder responder a nivel de la función manual ni la función entonces del tren inferior. Por lo tanto, el paciente va a tener limitación en la mayoría de las actividades de la vida diaria. Un paciente C1, C2 normalmente es un paciente que no es viable. Cuando se rompe C1, C2, ¿sí? Se compromete a nivel de las pirámides vulvares y el paciente, pues entonces, tiene un compromiso cardiorrespiratorio que lo lleva a la muerte. O sea, normalmente un paciente con una fractura de C1, C2 es un paciente que, pues, es un paciente que va a fallecer. Un paciente C3, C5 es un paciente que compromete el nervio frénico y el nervio frénico se relaciona con el diafragma, que es puntualmente todo el funcionamiento respiratorio, puntualmente el ventilatorio. La función ventilatoria se ve comprometido y los pacientes normalmente con lesiones completas en C3 y C5 son pacientes que van a tener dificultades para poder respirar de forma independiente. Entonces miren que el paciente, además de tener toda una limitación en la movilidad y en la sensibilidad, además tiene entonces una alteración en el componente respiratorio. En otras palabras, si no tiene soporte ventilatorio, lo más probable es que fallezca. Ya a nivel de C5 y T1, ya estamos hablando de plejo braquial y también entonces encontramos que el paciente va a tener una alteración en esas raíces nerviosas que después van a inervar los nervios específicos y los músculos específicos para el funcionamiento del miembro superior y además
el sistema nervioso autónomo se ve afectado, lo cual, y ahorita vamos a ver, pues limita no solamente la estabilidad, la participación del sujeto, sino la estabilidad hemodinámica, respiratoria, ¿sí? Endocrina del paciente. O sea que el paciente va a tener bastantes dificultades fisiopatológicas, en este caso, que tenemos que reconocer en el momento del tratamiento de un paciente con lesión medular. Ya a nivel torácico, cuando hablamos de T2, ahora vamos a repasar porque ese T1 todavía hace parte de ese miembro superior. Ya en T2, de T2 a T12, estamos hablando del tronco, es un paciente que va a tener un funcionamiento a nivel entonces manual, ¿sí? ¿Qué tanto? Eso lo vamos a establecer después, pero ya tiene algo de actividad a nivel del miembro superior y en el tórax, entonces empieza a comprometer, por ejemplo, toda la parte de la función ventilatoria, porque la caja torácica se ve comprometida, por lo tanto, entonces no va a respirar adecuadamente y todas alteraciones puntuales de el mediastino y todos los órganos, pues entonces del interior del tórax. Cuando ya hablamos de una lesión mucho más baja, por ejemplo a nivel lumbar y sacra, ya estamos hablando de lesiones de cola de caballo que ya van a comprometer específicamente entonces funciones mucho más de reconocimiento y función del control de esfínteres. Pero lógicamente, y para nosotros como rehabilitadores, sabemos que una de las grandes dificultades de los pacientes con lesión medular es esa parte, el control de esfínteres, que pues también de una u otra forma limita muy fuertemente la participación social de las personas con lesión medular. Algo muy importante y dentro de la estructura interna de la médula espinal es que esto, por ejemplo, es un corte, ¿sí? Axial de la médula y entonces aquí vemos, dentro de esa médula, vemos una sustancia gris y una sustancia blanca. Así está conformada entonces nuestra médula espinal y en la médula espinal, ¿sí? De unos surcos anteriores que tiene, anterior en la parte lateral y en la parte posterior lateral salen entonces las raíces nerviosas y esas nerviosas se unen para conformar entonces el nervio y ese nervio es el que pues sabemos que da información sensitiva y motora. Ellas, por ejemplo, y sabemos que la parte posterior de la médula se encarga de la función sensitiva y la parte anterior se encarga de la función motora. Esto es vital entenderlo porque muchos pacientes a veces no tienen o no se rompen completamente la médula, sino que se compromete partes de la médula. Y si un paciente se compromete o compromete su parte posterior, por ejemplo, va a tener más alteraciones sensitivas que motoras y si compromete la parte anterior, no tanto la posterior, el paciente va a tener un compromiso más motor que sensitivo. Esto es importante porque a la hora de evaluar pacientes con lesiones medulares, que de pronto no hubo rompimiento completo de la médula, sino que fue parcial, por ejemplo, por una herida por arma de fuego, por una puñalada, ¿sí? Por diferentes elementos puede hacer o se debe reconocer porque el tratamiento es diferente a un paciente que haya sufrido una lesión completa. Aquí algo muy importante es que tenemos que volver a recordar, no lo vamos a hacer hoy, ¿sí? Pero es recordar siempre esas funciones o esas vías que trasladan esa información. Recuerden que esas vías, como por ejemplo el espinotalámico, el gracílico uniforme o esa vía, por ejemplo, piramidal, son las que se encargan de establecer esa información sensitiva y motora. Entonces, depende si el paciente tiene más compromiso en la función sensitiva o más compromiso en la función motora, también ahí vamos a empezar a desarrollar o pensar nuestro tratamiento con base pues, a los hallazgos que hemos establecido en nuestro proceso de evaluación. Entonces, sí, tenemos vías ascendentes y vías descendentes, pero todos se establecen a nivel de nuestra piel o a nivel de nuestros músculos o el segmento o las extremidades, se organizan en algo que se llama miotomas y dermatomas. Los miotomas
son toda esa inervación a nivel muscular, y los dermatomas es esa zona, ¿sí?, de tejido que va entonces a referirse como función sensitiva. Entonces, hay varios niveles de miotomas y varios niveles de dermatomas. Ahora vamos con la escala de Asia, vamos entonces a reconocer cuáles son esos miotomas y dermatomas. Pero antes hay que categorizar ese tipo de lesión medular. Y el tipo de lesión medular, entonces, se va a clasificar en dos niveles. Primero, el nivel o la altura en donde se dio la lesión medular. Cuando una lesión es muy alta, por ejemplo, cervical, vamos a decir que es una tetraplejía. ¿Qué es una tetraplejía? Es una lesión medular que compromete los cuatro segmentos corporales, los miembros superiores y los miembros inferiores. Eso incluye el tronco. ¿Cuándo entonces es una paraplejía? Cuando la lesión medular se ha dado entonces en los niveles del tronco o a nivel entonces de la zona lumbar, y por lo tanto compromete la función sensitiva y motora, pero debajo de la axila, ¿sí?, de la axila hacia abajo. Puede ser entonces a nivel de las tetillas, puede ser a nivel del ombligo, puede ser a ese nivel, pero la lesión medular entonces ya sería más abajo y por lo tanto va a comprometer el funcionamiento de los miembros inferiores. Eso es lo que llamamos entonces una paraplejía. Las paraplejías entonces son las lesiones directas de tórax, ¿sí?, lumbro y sacro, la función lumbre y sacra. Mientras la tetraplejía entonces son lesiones puntualmente cervicales. Pero en ese nivel también hay que reconocer la severidad. A veces, como les decía, puede ser la lesión completa o incompleta. ¿Cuándo le decimos que es completa? Cuando toda la médula, toda la vía, toda la función se ha roto. Cuando se rompe toda, entonces la médula es lo que llamamos una alteración completa o una lesión medular completa. Y cuando quedan algunas fibras, ¿sí?, o algunos traptos, algunos axones pasando por ahí, entonces puntualmente llamamos lesión medular incompleta. Lógicamente, pues es muchísimo mejor si un paciente sufre una lesión medular que tenga una función incompleta a que tenga una completa. Una completa está diciendo que ya no hay función sensitiva y motora y que ya no la va a recuperar. Esto es importante. Hasta ahora no teníamos todavía la tecnología para decir que las lesiones completas se pueden entonces restablecer, ¿sí?, de forma completa. Mientras que las lesiones incompletas sí hay una posibilidad e inclusive hay un manejo interesante, y ahorita hay unas investigaciones bastante interesantes en cuanto a la mejoría de la función a nivel sensitivo y motor. Algo muy importante entonces que nos vamos a centrar es que cuando nosotros tenemos lesiones completas, estamos hablando que el paciente queda sin reflejos osteotendinosos debajo de la lesión. O sea que el paciente tiene una arreflexia. Y eso me genera entonces una alteración completa del tono, lo que llamamos atonía, y después el paciente va a perder el trofismo muscular por la pobre actividad o por la nula actividad motora, y entonces el músculo se va a atrofiar. Y eso es lo que llamamos a nivel clínico las 3A. En las lesiones completas esperamos que el paciente tenga arreflexia, atonía y atrofia. Mientras que en las lesiones incompletas depende de la vía, de la posición, ¿sí?, y de la cantidad de fibras que se vieron comprometidas. Pero normalmente encontramos entonces disreflexia, encontramos la disminución de la fuerza y el tono, pero no encontramos una tonía, sino una disminución de ese tono y fuerza. Si ahí vemos una alteración del trofismo muscular, pero miren que no es completo, no es una atrofia, y encontramos algunas alteraciones a nivel del funcionamiento como la espasticidad y la alteración sensitiva, que son las disestesias. Cuando nosotros vemos entonces a nivel funcional, ¿sí?, que el paciente se puede clasificar en una tetraplejía y una paraplejía, también encontramos entonces que a nivel fisiopatológico se pueden dar unas alteraciones inmediatas. Cuando el paciente sufre la lesión medular,
también tiene entonces unas alteraciones inmediatas, que eso lo vamos a llamar, lo que llamamos entonces los shock. El shock neurogénico, por ejemplo, se da cuando el paciente tiene una lesión por encima de T6, o sea que es una lesión cervical, ¿sí? Y torácica, pero entonces arriba de T6. Cuando sufrimos una lesión, porque recuerden, este era un paciente que estaba bien, que no tenía ninguna alteración teóricamente, y va, por ejemplo, en su auto o en su moto y sufre un accidente, la primer característica o la primer fisiopatología que sufre el paciente, entonces es un shock neurogénico si es arriba de T6. Y esto nos lleva entonces a unas características que después, y dependiendo del tiempo que se mantenga en la recuperación del paciente, va a dificultar el proceso terapéutico y el pronóstico de recuperación. El paciente experimenta inmediatamente una hipotensión, una bradicardia, una hipotermia, una pérdida de control de esfínteres, que como les digo, si no se estabilizan rápidamente y si el paciente no pasa por esa fase lo más pronto posible, ¿sí? Estoy hablando de días o semanas, el paciente va a tener pobres pronósticos de rehabilitación. Eso nos afecta porque básicamente son pacientes que se demoran mucho más en unidades de cuidados intensivos o especiales. Son pacientes que muestran mucho más o mucho menos respuesta a nivel del funcionamiento neurológico, sensitivo y motor, y por lo tanto también pobres recuperaciones. Si el paciente tiene una lesión por debajo eh, de T6, por ejemplo, entonces lo que vamos a llamar es un shock medular. El shock medular, pues básicamente se nos va a caracterizar, ¿sí? Se nos va a caracterizar por una retención, básicamente una retención de líquidos muy fuerte, y con una alteración del sistema digestivo, ¿sí? Con un hilio paralítico, que es transitorio. Pero pasa lo mismo, entre más se demore el paciente en pasar aunque es transitorio, entre más se demore, peor va a ser el pronóstico de rehabilitación del paciente. Esto es vital entenderlo, porque esto hace que el paciente pase más tiempo en cama, que pase más tiempo con procesos de intervención, ¿sí? A nivel de médico, y por lo tanto también afecte el proceso de rehabilitación que vamos a ir reconociendo progresivamente. Entonces, esos tiempos en que se demora el paciente en pasar esas primeras o ese primer momento de la fisiopatología van a también estar determinadas por una serie de alteraciones, alteraciones de sistemas y complicaciones derivadas del propio cuadro clínico, que hacen parte ya en el proceso de recuperación del proceso fisiopatológico, que van a ver que hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Para todo nuestro proceso de intervención. Las primeras, entonces, dentro de las alteraciones de sistemas, tenemos la regulación de la temperatura corporal, las alteraciones digestivas, las alteraciones vesicales y las alteraciones en la función sexual. La regulación de la temperatura corporal es vital porque no solamente estamos hablando de si el paciente siente frío o calor. Recordemos que el paciente sufre una lesión, ¿sí? Medular. De pronto vamos a pensar en una lesión medular completa. El paciente no tiene función sensitiva y motora, no siente la temperatura. Pero eso no quiere decir que aunque no sienta frío, el paciente va a experimentar una disminución de esa temperatura corporal. Y esto afecta enormemente el equilibrio, o sea, la homeostasis corporal. La homeostasis es ese equilibrio, ¿sí? Que el cuerpo mismo reconoce en donde se está diciendo estoy bien o estoy con alguna alteración. La alteración de la regulación de la temperatura puntualmente en el paciente lleva a otras alteraciones endocrinas, ¿sí? Metabólicas que no favorecen el proceso de recuperación del paciente, lo que genera estrés en el cuerpo activando el cortisol y por lo tanto genera mucho más edema en la zona de la lesión.
Si el paciente además tuvo una lesión en otra parte, por ejemplo, una fractura, sí, recuerden que se rompió la médula, pero puede ser que también tuvo fractura en un pie, en la clavícula. El paciente va a experimentar mayor dificultad en la absorción de líquidos y por lo tanto el paciente más edematizado genera mucho más limitaciones en el funcionamiento. Esta temperatura es importantísima. Además, las alteraciones en la temperatura corporal lleva a un mal funcionamiento del tejido como tal, de la célula a nivel general. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos qué tantas alteraciones pueden tener el paciente a nivel de sus sistemas, ¿sí? ¿Qué tanto la recuperación? No voy a hablar, o sea, ahorita aquí del proceso terapéutico, pero es muy importante porque cuando nosotros mantenemos la temperatura del paciente colocando mantas, por ejemplo, depende del lugar que esté, la ciudad que esté, pero manejando mantas, así el paciente no diga tengo frío, pero saber que tiene que estar a una temperatura adecuada, pues entonces facilita muchísimo más el proceso de recuperación del paciente. Las alteraciones digestivas son claves aquí y los pacientes sufren mucho con esas dificultades, sobre todo con el peristalsis. La peristalsis es esa capacidad que tiene todo nuestro sistema digestivo de convertir el alimento en bolo alimenticio. En otras palabras, es que si el paciente tiene una pérdida de esa función del peristalsis, cuando come se va a impactar. Estos elementos son determinantes porque tenemos un paciente que está impactado, o sea, cuando nosotros vamos a visitar o estamos en el tratamiento, es un paciente que si ha comido, es un paciente que no ha digerido y ustedes saben las molestias a nivel gastrointestinal que eso puede producir, pero también a nivel de la evacuación. Nosotros siempre pensamos en los terapeutas ocupacionales, especialmente en, bueno, y vamos a enseñar esa parte del pañal y él tiene que empezar a manejar ese proceso. Sí, pero ¿cómo está su proceso digestivo? Si lo llevamos a un proceso más neurofisiológico, aquí hay algo muy interesante. Recuerde que la calidad de la peristalsis también determina la calidad de la nutrición. La peristalsis se hace también para poder convertir el bolo alimenticio, pero en inicios, en niveles más altos de ese sistema, también ha hecho el desdoblar los alimentos para poder entonces consumir todos los nutrientes que tienen esos elementos. Un paciente con lesión medular puede desnutrirse debido a esas alteraciones digestivas. Y entonces, no solamente tenemos un paciente con todas las condiciones sensitivas y motoras, sino que tenemos un paciente que se está malnutriendo en el proceso, pero que además, para poder nutrirse, tiene que hacer unas adecuaciones, porque no solamente es, bueno, coma más proteína, porque simplemente esa proteína no se va a desglosar adecuadamente. Entonces, entender esto es vital porque también entendemos a nuestros pacientes, pero también entonces podemos dar recomendaciones para que otros profesionales nos apoyen en ese proceso de atención con el paciente con lesión medular. Miren que esto es un trabajo interdisciplinar, esto es un trabajo que encierra muchos matices y muchas esferas del proceso de atención de la persona con lesión medular. Las alteraciones vesicales son claves y pues son mantenidas. Un paciente, por ejemplo, con lesión medular completa es un paciente que lastimosamente pues no va a controlar va a controlar su micción o evacuación, con lo que eso incluye, o sea, ya no va a controlar, ¿sí? Micción y evacuación. Y eso incluye a nivel emocional, físico, económico, muchísimas cosas. Y lastimosamente, pues si es una lesión completa, no lo va a hacer porque hay una alteración en el funcionamiento de esos esfínter, ¿sí? Que básicamente no se van a recuperar. Entonces, todo el trabajo de entender este proceso, pues entonces es importante a la hora de ir trabajando este proceso. Y las alteraciones de la función sexual, que son muchísimas, pero se hace énfasis como en dos, en la lubricación y en la erección, que bueno, son determinantes para la hora de ese proceso de interacción sexual, pues que tienen los sujetos y que en este caso se va de una u otra forma ver alterada. Normalmente ese proceso no se hace en el proceso, en el espacio terapéutico. Miren que
Los terapeutas ocupacionales, no sé si aquí hay varios terapeutas ocupacionales y trabajan esa función sexual, ¿sí? O sea, ustedes trabajan esa función sexual. Ahora bien, fisioterapia. Los fisioterapeutas que están aquí trabajan esa función sexual. Les preguntamos cómo está entonces ese desempeño sexual, cuáles son las limitaciones, cuáles son las alternativas que tendría esta persona con esta alteración. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque es un tema que a veces dejamos de lado, que no reconocemos, que se nos da tabú hablar de esta parte y que hace parte del desempeño ocupacional, que hace parte de la actividad cotidiana y que pues es importante para el fortalecimiento emocional, personal, interactivo de las personas. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Me parece que es algo que uno debe anotar ahí. O sea, cómo reconocemos y nos volvemos fuertes en esa función sexual de la persona con lesión medular. Dentro de esas alteraciones de sistemas también tenemos entonces unos cuadros que van a complicar, ¿cierto? Toda la patología y es las úlceras por presión. Muchos pacientes con lesión medular se escaran, muchos pacientes. Y lógicamente porque hay pacientes que no se sienten sus piernas, entonces mueven sus piernas para todo lado, las apoyan, no sienten la presión. Y recuerden que el paciente experimenta una atonía. La atonía lleva a que el segmento corporal pese mucho más. Por lo tanto, el paciente sufre mayor lesión. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Las úlceras de presión hay que evitarlas. Se evitan a través del posicionamiento, pero siempre hay que tener en cuenta eso. El paciente va a tener riesgo de escara, siempre, con una lesión medular. Ahora bien, una tetraplegia tiene muchas más posibilidades de tener escaras que una paraplegia, lógicamente, pero los dos son susceptibles de tener una dificultad con la parte del manejo del cuidado de su piel. Hay que tenerlo en cuenta. Eso es vital. La capacidad respiratoria es muy importante porque el paciente no respira bien y recuerden que si no respira bien, su cerebro deja de perfundir adecuadamente. O sea, no respiramos bien, nuestro cerebro no se va llenando el oxígeno que necesitamos, pero no solamente es el oxígeno, básicamente también son las otras estructuras. No respirar bien lleva a una limitación a nivel de la calidad de vida a largo plazo. No respirar bien lleva a que nuestras células no se regeneren adecuadamente, o sea que nos estamos sometiendo a un proceso de envejecimiento mucho más rápido. En otras palabras, está cortando la vida del paciente. Respirar adecuadamente es fundamental para el proceso, pues, de la vida como tal. Esta, esta parte de la hipotensión ortostática y ojo, esto es muy importante. El paciente con lesión medular, entonces sufre de un posicionamiento muy prolongado, o sea, mantiene en posturas porque el paciente no se puede mover, al menos de forma inicial, y el paciente entonces puede experimentar poca tolerancia a los cambios de posición. Es como cuando nosotros estamos acostados y nos paramos rápido, nos podemos marear. Y eso básicamente es porque cuando cambiamos nuestra posición, el corazón no se adapta rápidamente a esa posición, a ese cambio, y lo que hace es disminuir el flujo sanguíneo al cerebro. Por lo tanto, el paciente se marea. Pues la hipotensión ortostática en el paciente con lesión medular es supremamente fuerte por la alteración en la temperatura regular, por la atonía, por muchísimas otras dificultades, y esto puede experimentar que el paciente sufra lesiones. Yo conozco casos en donde pacientes con lesión medular han sufrido hipotensión ortostática que los ha llevado a paros cardiorrespiratorios, y no estoy inventando. Puede haber una falla cardiorrespiratoria por una inadecuada manipulación del paciente con lesión medular. Al paciente sí hay que sentarlo, lógicamente, o pararlo, depende del nivel, pero hay que tomar todas las medidas para que ese cambio de posición no lleve a alteración de la tensión arterial que pueda comprometer el flujo sanguíneo al cerebro y pueda comprometer otros niveles como el tallo cerebral. En otras palabras, cuidado con eso. Hay que hacer todo un proceso de preparación para que el paciente pueda pasar, pueda sentarse o pueda pararse, depende del nivel, como les digo, y pueda llevar entonces ese funcionamiento sin pasar por una hipotensión ortostática que pueda comprometer su vida.
Les decía que el paciente puede entonces presentar arreflexia o disreflexia. Y el problema de la arreflexia, pues básicamente no va a recuperar el paciente la función, porque sería una lesión completa, pero el paciente puede tener disreflexia. Y uno puede decir, pues es mejor que la reflexia, pero en algunos casos se vuelve un problema bastante grande. Y es un problema grande porque el paciente empieza a experimentar unas dificultades. No sé si han visto que hay pacientes con lesión medular que tienen una sacudida súper fuerte, sobre todo en los pies, que a eso le llamamos clonos. Entonces el paciente empieza, entonces, si se mueve rápido, empieza a mover el segmento y eso hace que, pues, lo que más adelante lleva es a mayor espasticidad, a mayor rigidez o algunas alteraciones en el funcionamiento. Entonces eso es lo que llamamos disreflexia. La disreflexia en un sentido puede, y si se maneja, puede entonces tener un buen funcionamiento, pero también en muchos casos se puede volver un problema bastante grande que me lleva a otras complicaciones como la espasticidad. Dentro de la espasticidad, cuando la espasticidad en un paciente con lesión medular incompleta es bastante alta, eso también manejarlo es muy complicado y limita el funcionamiento o limita la recuperación del paciente. Y por lo último, la osificación heterotópica. La osificación heterotópica es esa alteración por la pobre movilidad de las articulaciones. Cuando una articulación no se mueve y el paciente con lesión medular probablemente no mueva su segmento, la articulación entonces pierde su líquido sinovial. A perder entonces su líquido sinovial, el cerebro entonces empieza a cambiar ese líquido sinovial por pedacitos de función ósea, ¿sí? O sea, huesitos, pequeños huesitos, y esos pequeños huesitos se van entonces amarrando la articulación. En otras palabras, si el paciente con lesión medular no se mueve, así no vaya a volver a caminar, pero si no mueve y mantiene entonces el funcionamiento de las articulaciones, se va a pegar, o sea, se va a limitar la movilidad y eso va a generar una deformación. Por eso encontramos muchos pacientes con lesión medular deformados, sobre todo en el miembro superior, porque no ha tenido una movilidad, una movilización adecuada. Esto no debe pasar en un paciente con lesión. Si el paciente tiene un nivel funcional, por ejemplo, en el miembro superior, que le permita él mismo mover sus piernas, debe hacerlo y debe aprender a hacerlo. Y si no, el proceso terapéutico debe garantizar que se le pueda hacer una adecuada movilización para prevenir la osificación heterotópica. ¿Cómo vamos con esa primer parte? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Recuerden que si tienen una pregunta, con muchísimo gusto. Bien, pues pasemos a la escala. ¿Cómo se evalúa esta parte? Pues con la escala. La escala de Asia es esta, ¿sí? Ya creo que se las pasé, pero entonces se las vuelvo a mandar por el grupo de Estoy Aprendiendo. Y esta es la escala de Asia. La escala de Asia básicamente es la escala de calificación de la severidad y el nivel de lesión del paciente con lesión medular, de la severidad y el nivel. Cuando hablamos de nivel, es que el paciente puede tener una tetraplegia o una paraplegia. Y la severidad es si es completa o incompleta. ¿Para qué sirve la escala de Asia? Para saber realmente en dónde sí se empezó a comprometer el funcionamiento neurológico y motor, sensitivo y motor. Y eso hace que podamos tener una línea base de intervención bastante interesante. O sea, yo sé hasta dónde está funcionando el paciente. Y de ahí, ¿cierto? O de la lesión para abajo, o qué elementos de compensación puedo hacer? Lo ideal es evaluar siempre con ASIA el nivel sensitivo y motor de la lesión, ¿sí? Del paciente con lesión medular. Esos son estándares internacionales que buscamos que pues se podamos cumplir. Es bastante interesante. Al principio puede ser parecer un poco compleja, pero van a ver que es muy sencilla y cuando uno ya la va utilizando, progresivamente va desarrollando la capacidad para calificarla muy rápidamente. Hoy vamos a reconocer esa parte. Entonces, esta es la escala y vamos a mirar a ver cómo la empezamos a llenar. Esta es la parte y esta es la parte de la calificación. Yo voy a ir como describiendo.
Pero para uno calificar la escala de Asia, o sea, para reconocer y establecer el nivel de la escala de Asia, tiene que definitivamente saberse, y eso sí tiene que aprenderse, ¿cierto? Es la escala de Frankel y la escala de Daniels. No podemos calificar escala de Asia si no sabemos la escala de Frankel y la escala de Daniels, porque pues son las herramientas a nivel clínico que tenemos para poder evaluar el paciente. Entonces, la escala de Frankel es básicamente una escala para establecer el nivel de severidad de la lesión. O sea, en otras palabras, para saber si fue completa o incompleta. La escala de Frankel me va a decir, ¿fue completa o incompleta? Ella no me dice si fue a nivel cervical, si fue a nivel torácico. No, ella no me dice eso. Ella lo que me dice, o la escala de Frankel lo que me arroja, es si el paciente tiene entonces un rompimiento completo de esas fibras o si fue solamente parcial. Y eso lo hace entonces con a niveles funcionales. La escala de Frankel, vamos a repasarla, ¿sí? Porque pues probablemente todos han manejado la escala de Frankel. La escala de Frankel se califica con letras, la A, la B, la C, la D y la E, básicamente, desde la A hasta la E. Entonces, la escala me dice que el paciente A me dice que no tiene función sensitiva y motora. Me dice que es completa. Un paciente con una lesión completa, por ejemplo, cervical o inclusive torácica, no va a volver a caminar. Y es básicamente pues, donde se basan los clínicos para decirle a un paciente, mire, paciente, no, usted no va a volver a caminar. No, pero es que cómo la literatura dice y el funcionamiento dice que usted no volverá a caminar. Básicamente, y es muy fuerte, pero es como lo manejan, pues lo manejan neurología o fisiatría, es un paciente Frankel A, es un rompimiento completo de las fibras. Y eso es un paciente A. No hay función sensitiva, no hay función motora. Y hasta el momento no tenemos la tecnología para poder recuperar esa función. ¿Sí? El paciente, si es Frankel A, no tiene función sensitiva y motora. ¿Qué pasa con el con paciente B? Es un paciente que tiene función sensitiva, o sea que el paciente siente, y ojo, puede sentir bien, o sea, estar preservado, se dice, o sea, estar bien, o puedes tener alguna alteración en la sensibilidad, una disestesia, pero tiene sensibilidad. Si el paciente tiene sensibilidad, pero no tiene función motora, ¿listo? Tiene sensibilidad, pero no tiene, ¿sí? Función motora, entonces, básicamente, el paciente sería B. Eh, Sandra, sí, Sandra pregunta que si podemos utilizar Kendalls o pues, en vez de Daniels. Básicamente, Daniels es como lo que recoge Asia. Como estamos hablando de Asia, entonces aquí sí utilizaríamos Daniels, ¿sí? Pero ahorita voy para Daniels, pero básicamente sí. O sea, sí utilizamos Daniels, pero en Asia. En otras evaluaciones sí lo podía utilizar. Bien, entonces, escala de Frankel me califica es la función, la severidad. Entonces, el paciente A no tiene función sensitiva y motora, no hay nada ahí. Después del Frankel B significa entonces que el paciente tiene algo de sensibilidad, ¿cierto? O tiene sensibilidad, pero no tiene función motora. No tiene función motora. Entonces el paciente es B. El paciente puede también ser C. ¿Qué significa Frankel C? Que el paciente tiene función sensitiva, ¿sí? Tiene función sensitiva. Puede ser que esté completa o puede ser entonces que esté alterada la sensibilidad, pero el paciente tiene función motora, el paciente C ya tiene función motora, pero algo muy importante aquí, no vence la gravedad. O sea que la función motora que tenga ese paciente no es funcional, porque se dice que, y Asia nos dice, que cuando un paciente tiene función motora, pero no es capaz esa función motora de vencer la gravedad, o sea que yo no puedo levantar el brazo. Recuerden, cuando yo levanto el brazo estoy venciendo la gravedad.
es un paciente que no es funcional. Si un paciente no tiene la fuerza para vencer la gravedad, por ejemplo, en las piernas, no puede caminar porque no va a poder sostener su propio cuerpo. Entonces, el paciente C es un paciente que tiene función motora, pero que su fuerza, ¿sí?, no vence la gravedad. El paciente D es un paciente que tiene función motora, ¿sí?, que tiene función sensitiva, puede ser completa o alterada, depende, pero que la función motora, ¿sí?, ya vence la gravedad. Lo que pasa es que es una función motora débil, es una función motora débil, pero vence la gravedad. O sea que el paciente puede llegar a ser funcional, sí, con un paciente D en la escala. Y un paciente E en la escala, entonces me dice que no tiene déficit motor ni sensitivo. O sea que aunque sufrió un trauma, gracias a Dios, la médula quedó, ¿cierto?, sin lesión y pareciera que esa médula pues no va a estar reportando, al menos en la evaluación, no está reportando ninguna alteración en la función sensitiva y motora. Entonces, bien, eso, el paciente es un paciente funcional, es un paciente sin alteración sensitiva y motora. Bien, esa es la escala de Daniels, esa es la escala de Frankel, perdón. Porque la escala de Daniels lo que hace es calificar la fuerza, ¿sí? La escala de Daniels lo que hace es hacer una calificación de la fuerza muscular. Es la escala más utilizada en el mundo, ¿sí? Y lo que hace básicamente es calificar el funcionamiento de la fuerza muscular de 0 a 5. Entonces, ¿qué significa cero? Cero significa que el paciente no hace ninguna activación muscular. Paciente cero no tiene, ¿sí?, activación muscular. Cuando uno ve, no hay nada, ninguna función, no mueve, no activa, no se ve el músculo activarse. O sea, el paciente es cero. El paciente uno, ¿sí?, es que tiene vestigio. ¿Qué es vestigio? Que no mueve el segmento corporal, pero que la contracción, o sea, que se ve la contracción de alguna fibra muscular o algunas fibras musculares. O inclusive puede ser el vientre del músculo, ¿sí? Puede ser, pero que no produce movimiento. Mientras que el 2 en Daniel significa que realiza, o sea, sí mueve el segmento, ya realiza un arco de movimiento, puede ser completo o incompleto, pero realiza, o sea, hace un movimiento, pero no vence la gravedad. Un paciente 2 no vence la gravedad. Y un paciente 3 es que ya mueve el segmento, ya vence la gravedad, pero no, todavía no tiene resistencia. Y ojo con este concepto, es muy importante para todos, porque cuando yo levanto la mano es gracias a la fuerza muscular, ¿sí? Pero cuando yo sostengo mi mano, ya no es la fuerza muscular, sino necesita fuerza muscular más resistencia, que es el otro nivel. Recuerden que es fuerza y resistencia. O sea que el paciente ya no solamente necesita la fuerza y que vence la gravedad, sino que necesita resistencia, que es cuando llamamos 4. 4 es que mueve el segmento, vence la gravedad y tiene algo de resistencia, pero todavía esa resistencia no es máxima. 5 es un paciente que no tiene ningún compromiso a nivel de la fuerza muscular, que además de vencer la gravedad, puede sostener y ser funcional en una actividad como por ejemplo caminar, peinarse, cepillarse o pues las otras actividades de la vida diaria. Su paciente 5, o sea, sin ninguna alteración. La escala de Frankel y la escala de Daniel son determinantes para poder entender y calificar la escala de Asia. Entender también que la escala de Frankel entonces él me va a identificar o se va a establecer con los dermatomas, mientras que la escala de Daniels se va entonces a o se va a identificar con los miotomas. Los dermatomas es esa área, ¿sí? O ese espacio de piel o tejido que está inervado por una raíz nerviosa a nivel sensitivo. Y el miotoma es entonces esa raíz nerviosa que se ve comprometida en una placa motora para el funcionamiento de un músculo específico. Entonces, los miotomas y los dermatomas son claves aquí para poder establecer cuál es entonces el funcionamiento. Desde la escala de Frankel, ¿sí? Teniendo en cuenta cómo está la sensibilidad,
la cual vamos a calificar presente o no, ¿sí? O la escala de Daniels. Bien, entonces en ese orden de ideas, los dermatomas, ¿sí? Los vamos a encontrar en lugares específicos. Estos son los estándares internacionales, ¿sí? De la ASIA, o sea, de la Asociación Americana de Lesión Medular. Esos son los ítems que ellos colocan. Aunque los dermatomas son zonas específicas en donde hay esa inervación, la escala de Asia dice hay unos puntos específicos en donde vamos a probar. ¿Qué vamos a probar? Dolor, ¿sí? Con una punción o con un pinchazo sobre un punto específico para saber la respuesta del paciente. Y también vamos a colocar la recomendación hacerlo con una mota de algodón para poder saber si el paciente está reconociendo lo que llamamos tacto fino. O sea que a nivel de la sensibilidad vamos a evaluar en esos puntos dos ítems, que son la parte el tacto superficial o tacto fino, perdón, el tacto fino y el pinchazo o el dolor. Entonces, esta escala ya me está diciendo cuáles son los puntos y eso es lo que recomienda. Ahí evaluamos. Entonces, empezamos por C2, ¿sí? En donde me dice que puedo hacer, ¿sí? En la parte posterior, ¿sí? En la parte posterior del pabellón auricular, puedo entonces establecer el punto, ¿cierto? De evaluación de C2. Para pasar después a C3, que es la fosa supraclavicular, C4, que es la articulación articular, acromio articular, ¿sí? Para poder pasar a C5, que es entonces el epicóndilo lateral. Después paso a C6, que es entonces la falange proximal, ¿sí? Del pulgar. C7, que es la falange proximal del dedo, del tercer dedo o el dedo del corazón. Y C8, que es la falange proximal del dedo mínimo o del dedo meñique. Básicamente esos son los puntos. Y T1, y recuerden que aquí, y eso sí, ahorita, ¿se acuerdan cuando decíamos que una tetraplegia era todas las cervicales más T1? Porque T1 hace referencia al epicóndilo medial. O sea, hasta el epicóndilo medial hace referencia eh, T1. Eso a nivel de los dermatomas de los miembros superiores. En el tórax tenemos una serie de niveles. Recuerden que tórax tenemos, ¿sí? Desde T1 hasta T12. Vamos a ir reconociendo a nivel, pero ellos colocan unos puntos muy específicos. Por ejemplo, T4, ¿sí? Hace específico a las tetillas y es más, ellos dicen, evaluemos estos puntos y si encontramos algún tipo de lesión ahí, sí podemos ir a los puntos intermedios. Por ejemplo, vamos a evaluar T4, ¿sí? Que es el nivel de las tetillas, T6, que es entonces a nivel de la apófisis sifoesternal, T10 que hace entonces referencia al ombligo y T12 que hace referencia a las crestas ilíacas. Esos son básicamente la calificación. Entonces ellos dicen, vamos a calificar esos puntos clave, T4, T6, T10 y T12. A nivel entonces de los miembros inferiores tenemos a L1 que hace parte de la cara anterior del tercio proximal del muslo, L2 que hace entonces parte de el tercio medial del muslo, y L3 que hace referencia al cóndilo medial, ¿sí? Al cóndilo femoral, ¿sí? Medial, que es L3. L4 hace referencia entonces al maléolo interno. L5 hace entonces referencia al tercer dedo, ¿sí? A la falange más proximal de ese tarso, ¿sí? Sobre el tarso, entonces apuntando al tercer dedo. S1 que hace entonces referencia al borde lateral del calcáneo lateral, y S2 a la fosa popltea.
Ya ese 3 y ese 4 y ese 5 lo tenemos en la zona de toda la parte perianal. Esas son las recomendaciones de evaluación. O sea, ahí son los puntos en donde debemos evaluar para poder establecer cómo entonces podemos nosotros establecer si el paciente está teniendo sensibilidad a nivel del dolor y a nivel de tacto fino. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Porfa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, todavía estamos. Sí, gracias. Bien, bien, bien. Gracias. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que si nosotros podemos, si la función está preservada, colocamos 2 puntos. O sea, si el paciente funciona adecuadamente, tiene 2 puntos. Si el paciente entonces tiene alteración en la sensibilidad, colocamos 1 punto. Y si el paciente no tiene sensibilidad, le colocamos 1 punto, 0 puntos. La escala de Asia tiene 28 dermatomas. O sea, ellos hacen referencia a 28 dermatomas. Ahorita vamos a ver hace referencia a 28 dermatomas para que esos 28 dermatomas me den una puntuación de 56 puntos. Ahora vamos a mirar esa parte de los puntos. Bien, entonces, los miotomas, ¿sí? Los miotomas, básicamente hay unos puntos clave, o ellos dicen que son unos puntos clave. Esos dos documentos yo ya se los pasé por Estoy Aprendiendo. Y es para que los puedan revisar porque, como les digo, son los estándares, te dicen dónde colocar el paciente, cómo colocar la mano, cómo evaluarlo y qué encontrar. O sea, es súper interesante y es porque, pues, básicamente lo que busca la Asociación Americana de Lesión Medular es estandarizar los procesos de evaluación y también de intervención de estos pacientes. Y eso se vuelve muy, muy chévere desde ese orden de ideas. Entonces encontramos 5 para miembros superiores y 5 para miembros inferiores. En los miembros inferiores encontramos C5, que es flexión de codo, C6, que es extensión de muñeca, C7, que es extensión de codo, C8, que es flexión de dedos, ¿sí? Y que también ayuda a flexión de dedos con flexión de muñeca, y T1, que es el abductor del quinto dedo. Para los miembros inferiores reconocemos L2, que es flexión de cadera, L3, que es extensión de rodilla, L4, dorsiflexor, L5, que es el extensor del hallux, y ese es ese S1, que es plantiflexor. Básicamente esos son los puntos claves de función miotoma, claves que ellos dicen. Lo que básicamente plantean es que evaluando a través de estos músculos, evaluándolos, yo puedo establecer la función y el nivel de lesión de estos del paciente. Cada miotoma, ¿cierto? Cada miotoma son 10 miotomas y recuerden que cada miotoma, el puntaje máximo que puede sacar sería ¿cuál? Según Daniels. ¿Cuál sería el puntaje máximo que podía sacar cada? Por ejemplo, la flexión de codo, ¿cuánto podría sacar? Lo máximo, ¿cuántos puntos le podríamos colocar en Daniels con flexión de codo? Perfecto, Sandra. Súper. ¿Listo? Ya, eso. Angie, muy bien. 5. 5, claro. ¿Eso qué significa? Pues que es un paciente que no tiene una alteración en su función motora, porque vence la gravedad y tiene resistencia máxima. Perfecto. Entonces, si lo vemos así, el paciente entonces, aquí son 10 ítems, entonces puede tener cada ítem, ¿cierto? Aquí 5, 10, 15, 20, 25, y el miembro inferior podría tener entonces los otros 25 puntos para un total de 50. O sea que para la parte sensitiva el paciente tiene un puntaje de 56 puntos máximo y para el paciente con hemiotomas entonces tiene un puntaje de 50 puntos. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces sí me quiero hacer referencia a esta parte de la calificación. Por motivos de tiempo, ¿sí? Y espero que me entiendan, vamos a mirar aquí porque hoy yo les traje un caso, pero en la próxima sesión voy a empezar con ese caso, ¿sí? Que empecemos y hacemos ese casito. Hoy voy a revisar la escala, o sea, vamos a bajar la escala y el caso, la aplicación, la vamos a ver entonces en esa parte, porque si no, nos daría las 11 de la noche hoy y pues no alcanzaríamos como tal. Eh,
Pero sí vamos a dejar como cómo llenar esta ficha, o sea, cómo es que se llena pues la escala de Asia. Entonces, lo primero es, esta es la escala, miren que acá tenemos a este lado, tenemos la extremidad superior derecha, perdón, la extremidad superior derecha, aquí están, ¿sí? ¿Cuál teníamos en extremidad superior derecha a nivel de miotomas? Teníamos C5, C6, C7, C8 y T1. En el izquierdo tenemos lo mismo, C5, C6, C7, y C8 y T1, ¿sí? A nivel, esos son los miotomas, miren lo que están acá. A nivel del miembro inferior, ¿cierto? Derecho, ¿qué tenemos? L2, L3, L4, L5 y S1. Mírenlo acá, L2, L3, L4, L5 y S1. Que esos son los músculos que ya hemos revisado. Esos son los miotomas. En esta columna, ¿cierto? Están los miotomas y en estas dos están entonces los dermatomas, o sea, los puntos sensitivos. Ellos no hablan puntualmente de miotomas y dermatomas, sino puntos sensitivos o puntos motores. Entonces, este punto sensitivo, aquí están. Entonces también, ese sí sale de toda la parte de C2, C2, C3, C4, C5, todos los L, los T, perdón, los L, hasta S4, S5, para un total entonces de 28 niveles de puntos sensitivos. Dentro de eso, entonces, recuerden que eso se puede calificar con un máximo 2. Si el paciente está bien, porque responde a nivel táctil o pinchazo, el paciente entonces tiene 2 puntos. Si está alterado, tiene 1 punto. Si no tiene, 0. Entonces uno empieza a calificar. Por ejemplo, aquí, este paciente se le evaluó, si pasaron un paciente femenino, 28 años, tiene una lesión vertebral a nivel clínico que todavía lo mandan para neurorehabilitación para que establezca el nivel neurológico. Eso es lo que hacemos los neurorehabilitadores. ¿Quién hace parte del equipo de neurorehabilitación? El fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional. En este caso, para lesión medular. ¿Sí? Entonces, nosotros como equipo empezamos a hacer el proceso de evaluación, aplicamos la escala para poder establecer. Lógicamente, tenemos neurólogo y fisiatra que nos van a apoyar con el proceso, pero eso es lo que básicamente establecemos. La lesión del paciente está entre C5 y T1 y lo que van a hacer, vamos a establecer qué tanto, cuál fue la severidad y cuál fue realmente el punto de lesión neurológica. Aquí está lo interesante, o sea, esto es muy importante. Que me digan C5, T1, pues hay una gran diferencia entre C5 y T1. Muchas cosas pueden pasar a nivel de la mejoría del paciente. Entonces vamos a ver, si el paciente es C5 y es completo, pues tiene mucho más limitación que un paciente T1, lógicamente, pero hay que establecerlo en el cuadro clínico. Entonces, miren que se le hizo la evaluación de los flexores de codo, 5. Extensores de muñeca, o sea, C6, 5. Extensores de codo, ya aquí empieza a tener dificultades. Y entonces el paciente tiene 3. Bueno, pero tiene 3. Todavía entonces hay que evaluarlo muy bien. 3. No 4, no 2, 3. Y hay que saber muy bien cuándo es 3. Por eso un terapeuta aquí no se puede equivocar. 3. Pero cuando se evalúa C8, el paciente tiene 1. Uno significa que ya no es funcional. Y la escala me dice que yo puedo entonces ir calificando cada segmento corporal aquí a nivel motor hasta que el paciente deje de ser funcional. ¿Cuándo el paciente deja de ser funcional? Con menos de 3. O sea que si el paciente me da 2, ya no es funcional. Si el paciente me da 1, pues ya no es funcional. Y mire, sí, el paciente C8 es 1 y el paciente a nivel T1 es 0, 0. O sea que ya ni siquiera hay un vestigio, o sea, ni siquiera una activación. Eso es muy importante. O sea, que yo ya sé que a nivel funcional el paciente al menos ahí a nivel motor está funcionando hasta C7. No óptimo, pero está funcionando a nivel C7. Pero ya C8 no. Ya el paciente tiene una lesión ahí. C8 ya entonces empieza a tener dificultad. A nivel sensitivo se le evaluó C2, C3, C4, C6 y ahí dio 2, 2, 2, 2. No coloqué aquí, pero en pinchazo también pasó lo mismo. O sea, lo mismo. Sensitivo de dolor y pinchazo dio lo mismo. Entonces aquí también habría un 2, 2, 2, 2, 2, 2.
pero resulta que en C7 pasó a 1. Y ojo, ya está alterado. ¿Listo? Pero algo muy importante, siguió 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, hasta S4, S5. Eso es un dato importante, porque el paciente tiene sensibilidad. El paciente tiene sensibilidad. Alterada, sí, pero tiene sensibilidad. Y eso es muy importante, ¿sí? Tiene sensibilidad. Entonces, si el paciente tiene sensibilidad, ya nos está diciendo algo, pero la escala pues nos va ahorita a confirmar. Al lado izquierdo hicimos lo mismo, dio lo mismo, salvo en lo motor. En lo motor, mire que dio 5, C5, C6 dio 5, pero C7 ya dio 2. O sea que el paciente es funcional en el lado izquierdo hasta C6. Y puede ser, los pacientes con lesión medular pueden ser que tengan, ¿cierto? Algunas alteraciones entre derecha e izquierda, sobre todo estos pacientes que están mostrando algún tipo de sensibilidad hasta S1, hasta S2, ¿sí? O sea, pacientes incompletos. Ya me adelanté un poquito, pero es un paciente incompleto. Si el paciente fuera completo, llegaría a un punto donde fuera 0,000 a nivel sensitivo, pero el paciente es incompleto, o sea, llega hasta S2 con algún tipo de función. ¿Sí? Alterada, pero que llega con algún tipo de función. Muy bien, entonces se hace la calificación. ¿Qué pasó en L2, L3, L4, L5, S1? 0, 0, 0, 0, porque el paciente T1, en T1 ya dio 0. En T2, entonces, pues no, o sea, podríamos decir, ¿cierto? No hace parte de esos puntos clave, pero si inclusive hacemos buscamos que haga algunas activaciones de tronco, lo más probable es que tenga dificultades para hacerlo. Pero cuando vamos a L2, o sea, flexor de cadera, no puede hacer flexión de cadera, no puede hacer extensión de muñeca, no puede hacer dorsiflexión, no puede hacer plantiflexión, no puede levantar el dedo y separar el dedo alux, ¿cierto? O sea, no tiene ninguna función. ¿Eso qué significa? Que el paciente entonces es 0, 0, 0, 0. Aquí a nivel izquierdo también 0, 0, 0. ¿Eso qué pasa? Pues que me lleva a 14 puntos. Él tiene 14 puntos, ¿sí? Sobre esos 50 que uno esperaría, 14 puntos sobre 50, y que a nivel sensitivo, que eran 56, tiene 32 y 32. En el lado derecho tiene 32 y 32. Aquí nos dio una pequeña alteración, no nos dio 14, sino que nos dio 13, porque hay una diferencia entre el extensor de codo del lado derecho al extensor del codo del lado izquierdo. ¿Sí? Ahí hay una alteración, un cambio, pequeñito, pero es un cambio, ¿sí? Lo más probable, lo más probable, y la explicación sería, es que él era derecho, y como era derecho, se mantenía una mejor información sensitiva y propioceptiva en el lado dominante que en el lado no dominante. ¿Y eso sucede? Sí, puede suceder en muchos, muchos casos. Pero es pequeñita, pero también es importante. Entonces aquí se colocan los datos entonces generales. Entonces en la extremidad superior derecha a nivel motor dio 14, en la extremidad superior izquierda dio 13 para un total de 27, ¿sí? Sobre 50, o sea, da poquito. En la extremidad entonces izquierda, ¿sí? Dio entonces, bueno, en los miembros inferiores, perdón, en el miembro inferior, en el derecho y el izquierdo dio 0, 0 para un total de miembros inferiores 0. O sea que el paciente no tiene ninguna función a nivel del tren inferior. Hay que mirar si es una tetraplegia o una paraplegia. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, bueno, todavía no sabemos. ¿Sí? Podríamos decir que sí, que no. Bueno, vamos a ver. A nivel sensitivo, tiene entonces 32, ¿sí? En el tacto fino derecho, 32, en el tacto fino izquierdo, 32 para 64. En la punción derecha, ¿cierto? Del derecha, 32 y 32 para un total de 64. Toda la escala nos dio entonces esta parte. Y entonces aquí ya nos permite decir, bueno, ¿qué concluimos? Los niveles neurológicos a nivel sensitivo, ¿qué me dice? Me dice que el nivel sensitivo, ¿sí? El paciente está en el nivel sensitivo en donde el último nivel, o sea, el último nivel en donde se mantuvo, ¿sí? Se mantuvo toda la información sensitiva y motora a nivel funcional, ¿ok? ¿Qué pasó aquí?
Mírenlo, C6, C6, ¿sí? C6 tiene 5 y 2. Eso es funcional. C5, 5 y 2 es el mayor puntaje que puede sacar. Entonces es C6. Porque C7, ¿qué pasa con C7? Tiene 3 que todavía es funcional, pero tienen un 1 a nivel sensitivo, o sea, es una alteración. ¿Eso qué me está indicando? Que el último nivel sensitivo funcional fue C6. ¿Qué me pasó con el nivel derecho? También C6, porque C7 ya era 2. Entonces es el último nivel funcional. O sea que podemos decir que el paciente a nivel sensitivo derecho-izquierdo es C6. A nivel motor, ¿cierto? A nivel motor, solamente voy a hablar de este motor. Entonces me está diciendo que hay 3. Miren acá, C7 y C6. Pero a nivel neurológico de la lesión me está diciendo cuál es el nivel funcional. O sea, a nivel general, que se repite más en donde se preserva la función sensitiva y motora. Pues se repite más, ¿cierto? Es el C6. Por lo tanto, el paciente nos dice que es un paciente C6. Aunque tiene matices y este C7 aparece ahí, no le da para decir que es C7, porque a nivel sensitivo no está funcionando a nivel C7. Entonces lo subimos. El nivel, el nivel cefálico, o sea, el nivel proximal con mejor nivel funcional es el que lo colocamos. Y entonces aquí nos está diciendo que es entonces C6. El paciente tiene una lesión C6, o sea que el paciente no es C5, el paciente no es T1, el paciente no es C7, el paciente es un C6. El paciente es C6, pero ¿qué me está diciendo? ¿Que la lesión es completa o incompleta? El paciente es incompleto, porque me dice que la función incompleta, ¿sí? Si fuera completa no habría función sensitiva ni motora debajo de la lesión. Eso me dice Frankel. Pero este paciente sí tiene alguna función sensitiva, alterada, pero la tiene. Entonces el paciente es incompleto. ¿Y cuál es la escala entonces en Frankel? En Frankel, ¿cierto? Que al final dice escala de eficiencia, entonces me dice que es. Recuerden que A significa ninguna función sensitiva y motora. B, ¿qué significa? Que significa que no tiene función motora debajo de la lesión, mírenlo, no tiene función sensitiva, funcional, pero que el paciente tiene algún tipo de función sensitiva. El B significa que tiene función sensitiva, pero no motora. El paciente es B. ¿Sí? A no tiene función sensitiva y motora. B significa que no tiene función motora, pero sí algo eh, de función sensitiva. Es un paciente B, según la escala de Frank. Y al final, entonces se colocan cuáles son los niveles, ¿ok? Que el paciente con los que los podamos entonces nosotros establecer nuestra intervención, ¿sí? A nivel sensitivo, ¿sí? Aquí tenemos a nivel sensitivo y a nivel motor. Miren que toda la intervención se va a hacer en eso, en C6. C6, ¿sí? Es el que nos está diciendo que es el protocolo de tratamiento. Eso básicamente es la calificación. Yo sé que al principio, ¿cierto? Es un poco difícil y la invitación es que en el espacio, la próxima semana que nos veamos, iniciemos con el caso, con otro caso, y que si ustedes ya han revisado la escala, pues entonces eso nos facilita que podamos comprenderla mucho más. Pero la escala tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Esto lo copié, por ejemplo, de uno de los libros de intervención y en el libro dice lo que uno espera del paciente a nivel de la independencia. Si uno establece que el paciente es C6, yo esperaría que el paciente pueda ser independiente, ¿sí? En alimentación, que el paciente sea semi-independiente en aseo, que el paciente sea independiente en vestido, que el paciente en vestido inferior requiere apoyo, pero que puede llegar a ser independiente, que en baño puede ser semi-independiente, ¿sí? Que se puede buscar adaptaciones, que el paciente definitivamente en el manejo del control de esfínteres va a tener una dependencia, ¿sí? Por una lesión, porque recuerden que el control de esfínteres lo maneja S4 y S5, entonces el paciente tiene comprometido ese nivel y no va a funcionar, pero que el paciente va a tener algunos tipos de transferencias,
que el paciente inclusive va a poder pasarse de una silla a una cama, de una cama a una silla, que el paciente pues podría hacer algunos procesos de bipedestación que le permiten alguna estabilidad, no caminar, ¿sí? Pero básicamente un proceso de bipedestación y que básicamente pueda lograr entonces, por ejemplo, traslados con autos modificados. Esto es muy importante porque con base a esto es lo que hacemos para poder decir hasta dónde llegamos con un paciente con lesión medular. Un paciente C6 que no coma solo es un paciente que no tendría justificación dentro del proceso funcional para que no esté comiendo solo. Lógico, va a tener dificultades para poder entonces hacer algo de flexión, algo de movimiento en sus dedos, pero el paciente va a tener la función básica para poder alimentarse y para poder vestirse. Miren lo importante que esto hace o que esto es para establecer el funcionamiento de las personas con lesión medular. ¿Listo? Entonces, bien, preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí, ¿sí? Porfa. Por ahí hay una pregunta. Sandra me hizo una pregunta. No sé si la puedas volver a repetir. Porfa, allá. Pero no se debería de tener en cuenta el control de esfínteres para tomar la decisión, tomar la decisión de qué, Sandra. Porfa, me ayudas un poco con la pregunta porque la decisión de los pacientes van a tener lesión, o sea, va a tener alteración en el control de esfínteres, ¿sí? Algunos más, depende de la sensibilidad, pero va a tener alteración, ¿sí? Porque no estaba en dos, estaba en uno, esa alteración. Y además la parte, bueno, claro, entiendo, sí, es que realmente Frankel, lo que hace Frankel es decir, el paciente A es el que no tiene función sensitiva ni motora y que se puede evaluar en S1, S2. O sea, si uno lee bien la escala de Frankel, ¿sí? La escala de Frankel le dice a uno, siempre con referencia a los segmentos, ¿sí? S1, S2 o S4, S5. Ellos hacen referencias a ese nivel. O sea, la pregunta es si la sensibilidad y la función motora llega hasta ese nivel neurológico, o sea, hasta en ese nivel de la médula espinal, ¿sí? Entonces, claro, realmente lo que me está estableciendo Frankel es ese nivel teniendo en cuenta el nivel de control de esfínteres. Ahora bien, cuando lo calificamos con Asia, como mezclamos Daniels, entonces lo estamos viendo por niveles, ¿sí? Esos niveles, pero cuando vamos a dar nuestra clasificación en severidad, volvemos a tener en cuenta esa función de control de esfínteres. Entonces, es verdad, sí, se tienen en cuenta los dos elementos, pero Asia nos dice, sí, pero hay unos puntos de control motor y sensitivo que hay que tener en cuenta también para poder entonces abordar completamente al paciente. Lo que hicieron los de la Asociación Americana de Lesión Medular con Asia, con esta escala, es tomar dos elementos muy interesantes que fue Frankel y Daniels, mezclarlos y poder categorizar el paciente mucho más de forma universal, no pensando solamente en esa función del control de esfínteres, sino en todas las funciones que el paciente también necesita. Es algo maravilloso, es algo súper, súper chévere. Bien, entonces, ¿preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, por cuestiones de tiempo y como les digo, me vuelvo a disculpar pues porque empezamos súper tarde el día de hoy por las dificultades que tuvimos. Les voy a mostrar el caso. El caso es bastante interesante porque son unos videos de una de nuestras pacientes que amablemente nos dio el permiso de compartir los videos y que pudimos hacer como todo el proceso de evaluación e intervención. Entonces quiero mostrárselos, pero quiero mostrárselos pues con tiempo, no corriendo, o sea, está tarde. Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad por estar, por esperar, ¿sí? Por tener esa paciencia
Y bueno, al menos pudimos hacer esta primer parte. Yo me voy más tranquilo porque sí quería de verdad compartir hoy este espacio con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, espero que los demás compañeros que se habían conectado, pues después lo puedan ver grabado para que puedan ver la otra parte y podamos entonces amarrar con el caso que está bien chévere, porque todavía nos faltarían 35 minutos más o menos que dura el caso, que fue el tiempo que nos demoramos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego.